Muy buenas tardes, televidentes. Bienvenidos a Consultorio Jurídico una vez más. Este programa tiene 22 años al aire. Acabamos de cumplir 22 años al aire permanentes en el canal regional Telecaribe, con servicio gratuito legal con abogados, como la distinguida abogada que tenemos aquí hoy, que vamos a presentar enseguida, que vienen a dar consejos legales a nuestros televidentes, quienes nos escriben. Durante mucho tiempo fueron llamadas telefónicas y correos, ahora prima el WhatsApp. Estamos con la doctora Carmen Alicia Saravia. Doctora Carmen Alicia, bienvenida a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Humberto. Buenas tardes para todos. Aquí estamos para servir lo que se necesite, todo lo que tenga que ver con crédito hipotecario. Muchas gracias. La doctora Carmen Alicia Saravia es expertísima además, en crédito hipotecario, un asunto sensible, delicado para los televidentes y para la ciudadanía, pues los televidentes que nos están viendo, la gente que nos está viendo, y la lucha que muchas familias han tenido por causas del crédito hipotecario y, bueno, enfrentadas a los bancos. Sigue el problema del UPAC cuando se supone que ya eso había finiquitado, digamos, porque algunas personas perdieron sus inmuebles, otras porque ganaron los pleitos, que no eran muchas, era una tarea muy difícil, y que los jueces cambiaron algunas posiciones que tenían muy radicales en torno a los créditos hipotecarios a partir del UPAC, ¿no es cierto? Okay. Pero sigue todavía esto. Bueno, resulta que nosotros inicialmente trabajamos todo lo que fue referente a crédito hipotecario que fueron pactados en UPAC. Eso fue lo inicial. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 546 del 99, se comienza a hablar de la VR. Pero hay una diferencia en este asunto, y es que en el UPAC, cuando haces la pregunta, que es lo primero que haces, es que aún a la fecha, estando en el año 2025, existen procesos que están vigentes, que fueron pactados en UPAC. O sea, que dentro de las pruebas que encuentras en ese proceso vas a encontrar un pagaré pactado en UPAC, y que hay mucha gente, en mi caso aún hay procesos que fueron de los que se pactaron en UPAC, y a la fecha hay jueces que no los han dado por terminado. Esos negocios debieron darlos por terminados por Ministerio de la Ley. ¿Qué se ordenó? Que todos los procesos que fueron pactados en UPAC y a la persona se le tenía que hacer la reliquidación, la reestructuración, se daban por terminados y ya no puede seguir un proceso en contra de esa persona. Hay muchos negocios que se dieron por terminado en los juzgados y la gente tampoco ha hecho lo que sigue. Estamos hablando de UPAC. Hay personas que ya le dieron por terminado porque algunos jueces sí dieron las terminaciones de los procesos, y resulta que ahora sigue otra etapa, y es que a las personas se le tiene que cancelar la hipoteca que recae sobre su inmueble. Y hay mucha gente que no tiene esta información, y al no tenerla siguen todavía con ese enredo de que tienen su casa con una hipoteca porque nunca se la han dado por terminada. Para eso estamos nosotros, para ayudar en esa parte. Inicialmente hablando de UPAC. Luego viene todos los créditos que a partir del 2000 se suscribieron nuevos pagarés, se suscribieron en VR. Muy bien. Es una nueva línea que, digamos, puede darle tranquilidad a la gente que tiene los procesos. Bueno, nosotros como abogados que manejamos esta área de créditos hipotecarios, sabemos que el UPAC, cuando cambia el UPAC por VR, nuestro concepto es que cambiaron de nombre, pero siguen afectando a los usuarios de la misma forma, los intereses siguen siendo altos, te siguen cobrando, hacen suscribir nuevos pagarés a la gente, muchas veces aparentemente como una refinanciación, y están volviendo a firmar con unos montos altísimos y no te están reconociendo todo lo que se ha venido cancelando durante todo el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que recomendarle a la gente? Que cuando tengan cualquier tipo de problema, hay mucho que hacer todavía dentro de estos procesos. Okay. Un televidente que se llama Ramiro Ojeda nos escribe y dice que se encuentra en alto riesgo por mora, no ha podido pagar, no he podido pagar, dice, y me van a rematar. ¿Qué debo hacer? Bueno, si tu proceso está ya iniciado, porque si me dices que van a rematar es porque se inició el proceso,
Si tienes abogado, hay que mirar qué defensa haya ejercido el abogado que tienes. Si no tienes abogado, podemos escucharte, aún teniendo abogado, podemos mirar, revisar el proceso y mirar realmente si vas a llegar a la etapa de remate ya o si tienes algo que aún se puede hacer. Porque hay muchos negocios que tú crees, hay personas que aún no le han presentado demanda y le están diciendo cuando los cobradores comienzan a llamar que ya tu casa la van a rematar. Tenemos experiencia de personas que solo por el acoso al momento de ir a cobrarle, hay personas, conozco una señora que desocupó su casa porque creía que ya le iban a rematar y cuando yo revisé aún no le habían iniciado el proceso. Caramba. No lo habían iniciado. Entonces es por eso que se requiere de que la gente esté informada para que sepa cuáles son sus derechos, cómo debe hacerlo y aunque el proceso esté avanzado aparentemente, probablemente podemos encontrar cosas, podemos encontrar algo que apoyar en ese tipo de proceso. Importante anotación, a partir de la pregunta que hace este señor Ojeda, que quiere decir, esto de que una señora haya desocupado su casa y la haya entregado creyendo que ya le iban a rematar cuando la información era falsa, Sí, da lugar a que la gente prenda las alarmas, doctora Claro. Saravia, y que tenga bien en cuenta que la información es cierta, ¿no es cierto? Claro. La información es cierta, Claro. por lo tanto, es que la gente no va a los abogados como no va al médico, sino cuando la situación está Cuando grave. la situación está. Los consejos, recalquemos sobre este caso en Sí. particular, sobre lo que Sí. plantea esta persona del remate y la situación que usted conoció, que no es una anécdota, sino es una situación grave. No, es real, es real. Lo del señor que dice que ya le van a rematar el inmueble, tenemos que recordar que para rematar un inmueble se tiene que iniciar un proceso y ese proceso tiene diferentes etapas. Lo primero, si no ha actuado dentro del proceso, es revisar si fue bien notificado. Hay muchos casos en los cuales nosotros encontramos que la persona no ha sido bien notificada. Muchas veces colocan direcciones erradas, muchas veces no se le da la oportunidad a la persona de defenderse, no llegó la notificación, nunca le llegó ni al correo, a la casa realmente no ha llegado. Entonces, después de la etapa de notificación que tú respondes la demanda, vienen las otras etapas, que la admisión, lo primero fue la admisión, luego la notificación, después cuando ya se inicia el proceso, como ahora es virtual, la persona tiene la oportunidad de conciliar, de llegar a un acuerdo, pero recordemos que los procesos, la persona no sabe las etapas realmente, si se las han cumplido o si existe alguna nulidad por ahí que se pueda presentar. Entonces, por eso es necesario que la persona busque asesoría y evite que le vayan a rematar su inmueble sin haberse cumplido los requisitos que la ley establece para llegar a esa etapa. Estamos hablando de cuando te van a rematar tu casa y tú no sabes si te están cumpliendo. Vamos a revisar los procesos y podemos dar un buen concepto. Y aún podemos ayudar, depende del estado, hay que mirar, los casos son todos diferentes, pero gracias a Dios nosotros hemos encontrado muchas cosas que hemos podido apoyar a la gente. Ahora, en cuanto a la señora que le sucedió ese evento, fue en la etapa que se unió, que aparece la ley 546 del 99 y le dieron la oportunidad a la gente de reliquidar. Primero fue reliquidar, luego dieron la reestructuración. Pero cuando eso a la señora le dijeron, o viene a firmar, porque, no, mentira, esa no tiene nada que ver con la que vaya a firmar, sino su proceso ya está para remate. Tiene que entregar la casa y la señora, una señora muy nerviosa, le creyó a los cobradores que iban y le decían todo esto y la señora armó su mudanza, se fue y desocupó su casa. Y cuando yo revisé, no había demanda en contra de la señora, no existía. ¿Y qué alternativa tenía esa señora? La señora había entregado, cuando llegó a la oficina, llegó tarde. Eso cuando ella nos dijo, no, ya entregué, ya tú sabes que firmó, entregó, claro. Ella quedó en que regresaba, no regresó porque la señora quedó en una depresión impresionante. ¿Y engañada? Sí, entonces es importante que la gente sepa todo esto para que tenga los cuidados
antes de entregar, que no corran, que no firmen, asesórense antes de firmar cualquier documento, por favor, busquen una asesoría, no firmen nada nuevo. La ley 546 también le da beneficios a la gente. Ahorita que me decías, yo te dije, lo que sucede es que muchas veces nosotros creemos que VR y UPAC es como si fuera casi lo mismo, pero hay un beneficio que recuerdo, y es que si la persona está en mora, también le está diciendo el artículo 20 y 21 de la ley 546 del 99, que te pueden llamar o tú puedes hacer un ofrecimiento, reestructurar la obligación. Entonces, de acuerdo al estado en que esté la obligación, la persona puede llegar a un acuerdo de reestructurar y no deben rematar los inmuebles. Muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos con la doctora Carmen Alicia Saravia y este tema interesantísimo que toca a muchísimas familias en el país. Vamos a la pausa, ya regresamos. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. La Universidad Autónoma del Caribe abre su periodo de matrículas ordinarias 2025-01. Si eres estudiante antiguo o estás interesado en una transferencia interna, esta es tu oportunidad. Para más información, comunícate al 324-333-6481 vía WhatsApp. Universidad Autónoma del Caribe. Somos la universidad que impulsa el progreso. No te quedes fuera. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá, Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá, en la Macarena. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp solo para que nos escriban o nos dejen su mensaje de voz diciéndonos cuál es el tema que quieren que toquemos en el programa o preguntas pertinentes sobre el programa que está al aire. El teléfono, el número de WhatsApp es el 310-630-3301. Con el mensaje de voz o el mensaje de texto nos dan su nombre, si quieren hacerlo, y nos dicen desde dónde, desde qué ciudad, desde qué municipio del país lo están haciendo. Vamos ahora con los 2 minutos de Vanessa Calderón. El crédito hipotecario. Defiéndanse de los bancos cuando les prestan para vivienda. Bienvenidos a mis 2 minutos. Como siempre en Consultorio Jurídico, les tenemos un tema jugoso en materia legal y de muchísimo interés para nuestros televidentes. Ya los pongo en contexto. Se trata nada más y nada menos que los préstamos bancarios. Ay, ay, ay. Siguen las quejas por la forma como los bancos tratan a los clientes cuando les prestan para vivienda. Aunque las entidades financieras son las que tienen la solvencia para dar los créditos, muchas veces terminan avasallando a sus clientes. Tomar un crédito por medio del sistema VR no es una alternativa mala. El asunto es cómo se va desenvolviendo después. Todo depende de la forma como se mueva el mercado financiero. Cuando la gente acude a un banco para obtener un préstamo para adquirir vivienda, no se fija en la letra pequeña ni en detalles importantes. Generalmente corre desesperadamente a firmar. Hay un factor especial que debemos tener en cuenta. Nos referimos a la inflación. Si baja la inflación, las cuotas de esos créditos de VR disminuyen y si es al contrario, pues aumentan. Al final, el incremento se verá reflejado en la cuota del crédito. Y me da muchísima pena decirlo, pero generalmente sube como la espuma y es ahí cuando la gente se ve ahogada. Hay diversas opciones para tener techo propio, como un crédito hipotecario o un leasing habitacional.
Estas son dos de las modalidades de adquisición de vivienda más utilizadas por los colombianos. Pero ojo, en el leasing muchas entidades bancarias obligan a tomar una póliza de alto valor con la aseguradora que ellos establecen sin considerar que hay algunas firmas que ofrecen el mismo servicio de amparo por valores mucho menores. Cuidadito con eso a la hora de firmar. Queridos televidentes, escuchen bien los consejos que les damos aquí en Consultorio Jurídico con nuestros abogados expertos. Asesórense bien, consulten a un abogado, no escatimen una inversión de consulta para ahorrarse unos pocos pesos, un ahorro que después puede ser un dolor de cabeza, de esos que no se quitan con mejorar, tal como nos lo dice la abogada especializada en créditos hipotecarios, Carmen Alicia Saravia, nuestra invitada de hoy. Me despido, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, Vanessa, por tus 2 minutos siempre tan oportunos. Doctora Carmen Alicia Saravia, bueno, estos procesos ejecutivos hipotecarios, aquí nos pregunta un televidente para terminar el proceso y que no tiene la reestructuración. Me da la sensación que esta persona que nos escribe es un abogado que no dice su nombre porque tiene bastante información jurídica. Hay un mecanismo, de acuerdo a lo que pregunta este televidente, que creemos que es abogado, ¿hay algún mecanismo legal que tenga carácter penal sobre el engaño a los deudores? Yo insisto, Humberto, que el asunto aquí es, como son casos específicos, hay que estudiar el caso preciso. Ningún caso es igual a otro. Claro, es que son muy diferentes. Entonces, habría que mirar y si es menester presentar la denuncia porque se siente la persona engañada, se puede presentar. Vulnerada, ¿no? Claro. Sí. Aprovechamiento de la posición dominante del Total. banco o de los cobradores. Total. Porque los cobradores son abogados que ejercen su función de cobradores, pero usan artimañas que son, digamos, indebidas, ilegales, como en el caso de la señora que usted hace un momento anotó, que desocupó su inmueble creyendo que ya lo iban a rematar y no era cierto, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué hacer entonces? Bueno, en ese evento ya nosotros tenemos que, insisto, estudiar el caso específico y si es menester presentar la denuncia penal en contra, tienen que tener los datos exactos, quién fue que le llegó a decir que ya su casa, que mejor que la desocupara antes que fueran a hacerle el desalojo. Esa persona tiene que tener toda la información de quién es para poder llevar la diligencia, presentarla ante la denuncia penal y poder llevarlas hasta sus últimos, las últimas consecuencias. Los consejos para la gente en materia probatoria, que es vital, que siempre le preguntamos a los abogados sobre esto. ¿Qué debe hacer una persona cuando le plantean la situación del remate inminente, que es ya? ¿Qué debe hacer? Captura de pantalla, grabación de las conversaciones con los abogados que anuncian, o los cobradores, que podrían ser unos abogados, una oficina. De pronto nos estamos saliendo por este ejemplo, pero nosotros tenemos un caso ahora mismo en la oficina de una persona que la están notificando que ya va para remate, pero llega a la oficina, le pedimos el expediente y ¿qué encontramos? La señora está mal notificada. Claro, O sea, si está la dirección errada, notificaron en una dirección, era calle y notificaron a carrera, o era carrera, notificaron a calle y resulta que esa persona nunca le llegó la notificación. ¿Cómo le vas a rematar tú un inmueble a una persona que no ha sido notificada? Entonces, hay personas que no saben, no se orientan, no se asesoran y resulta que terminan rematándole la casa y no saben. Esta porque llega, y cuando llega es que me van a rematar, que ya está, y resulta que lo que encontramos fue a favor de ella. La persona no ha sido bien notificada y se retrotrae todo el proceso desde la fecha que se notifica, entonces entra a hacer la defensa como es debido y le encontraremos muchas cosas a favor si es cuando estudiamos el caso ya iniciándolo desde ese momento, no de la fecha de remate, sino desde la notificación. Muy bien. Vamos a retrotraernos al comienzo de este programa porque me parece que es importante hacer esta anotación. Y hay varias preguntas que vamos a resolver con la pregunta que le voy a hacer porque varios televidentes, hay uno de Ciénaga, otro del Magdalena también de Santa Marta, hay uno de Turbaco en el municipio de Bolívar, en fin, de diversas partes de la costa nos escriben y más o menos podríamos resolver todo esto en una sola pregunta. Y es a propósito de lo que usted dijo inicialmente. UPAC
y la nueva VR. figura que es el VR. ¿En qué se diferencian? Porque la gente tiene algunas confusiones. ¿En qué se diferencia? Esa primera pregunta haciendo una general de todas. Y luego le hago la otra pregunta, también sintetizando varias de las preguntas que están. Ok. Cuando nosotros hablamos de UPAC, siempre encontramos que le estaban capitalizando intereses a los usuarios. Y eso se probó en diferentes procesos. Cuando se contestaba la demanda, la llevábamos con una prueba pericial, luego o el despacho asignaba a un perito, se resolvía y se demostraba que le estaban cobrando dinero en exceso a la gente. Hubo muchas demandas y aún hay demandas donde se puede demostrar que hay cobro de dinero en exceso, donde hay intereses sobre intereses, capitalizaron, porque si tú debías 30 millones, resulta que los intereses en vez de llevarlos aparte, te los capitalizaban. Aparecían dentro de tu capital un dinero que tú no has recibido, sino que te capitalizaban. Estamos hablando del VR, del UPAC. Pero si tú te vas al el momento que tienes ahora en VR, sacas un movimiento histórico y en ese movimiento histórico vas a encontrar también ese detalle. ¿Cuántos millones prestaste? ¿Cuánto has cancelado? ¿Cómo va el proceso a la fecha? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que tienen un crédito donde prestaron, póngale 100 millones de pesos y esta semana tuve a alguien, la persona prestó 55 millones, ha pagado 210 millones de pesos, pero como la hicieron suscribir un nuevo pagaré, cuando la hicieron suscribir ese nuevo pagaré, ella no tenía sino una deuda de 4 millones de pesos en mora, ¿no? Y el saldo que traía. Entonces ella le dijeron, si usted firma este documento, esos 4 millones se los iban a ubicar, no sé qué. Como firmó en blanco, la pusieron a firmar en blanco, le llenaron el pagaré por 70 millones de pesos. Entonces, hay la diferencia. Y hoy la entidad que tiene la obligación está cobrándole 240 millones de pesos. Y ella lo que recibió realmente fueron 55 millones de pesos. Es por eso que nosotros le decimos a la gente, ustedes tienen que venir, orientarse. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le tiene miedo y no se atreven. Y tienen derechos, tienen beneficios. Esa es una de las preguntas que puedo responderte con claridad en ese sentido. Sí le cobraban dinero en exceso y aún en el VR también le cobran, pero me están preguntando ahora cuál es el beneficio. Con la VR, le vuelvo a reiterar, el artículo 20 y 21 de la ley 546 está diciendo que deberán, dice que en este caso, en este evento, las entidades financieras deberán, no que si pueden, si no pueden, deberán llamar a las personas que estén en un estado que no tienen cómo cancelar y reestructurarle la obligación. Reestructurar es darle una nueva, un beneficio, una ayuda para que la persona no pierda sus casas. Y nosotros si revisamos del 20 para acá, que entró en vigencia la ley 546 el 23 de diciembre de 1999 y usted se revisa del 20 al del 2000 al 2025, ¿cuántas personas les han rematado su casa y no les han dado el beneficio de la reestructuración? A algunos se las han dado porque yo los he visto, pero no a todos, y como el que no sabe no reclama, sí. Pero el que se entera, el que se informa, él lo va a hacer. Esa persona va a decir, denme el beneficio, lo solicitan, pero también cuando le reestructuran, tú miras, bueno, vamos a reestructurar, el saldo está en 65 millones. Si tú vas a reestructurar, ¿por qué te tienen que poner a firmar por 80 millones? No, la reestructuración es con base en lo que tú estás debiendo y no pueden, es por eso que aún para la reestructuración te tienes que asesorar financieramente para no suscribir un pagaré a la loca. Sin duda esto es un abuso sí, claro, de las entidades bancarias, de algunas entidades bancarias. Así. Seguro, vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes le voy a preguntar algo que no es usual en este programa, porque estoy plenamente seguro que cuando estemos al aire, muchos televidentes van a preguntar por su teléfono o su dirección electrónica. Dénosla, por favor, su número telefónico para que los televidentes que están viéndonos puedan solicitar sus consejos legales si así lo requieren. 300-818-8176. 300-818-8176, eso va a aparecer aquí en Generador de Caracteres, sí, para que los televidentes sepan dónde llamarla. Bueno, okay, vamos a irnos a la pausa comercial, regresamos un instante a Consultorio Jurídico.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Siempre hacemos esta anotación, doctora Carmen Alicia Saravia, y es que ante los temas tan importantes que tocamos, no por nosotros, sino por los usuarios, los televidentes, los usuarios que son nuestros televidentes, y por los abogados como usted, que gentilmente ha venido para dar consejos legales gratuitos a la gente, siempre nos quedamos muy cortos de tiempo y este es el caso. Esperemos que nos pueda visitar en otra ocasión y seguir contándole, diciéndole a los televidentes, dándole estos consejos para que puedan defenderse ante los abusos de algunas entidades bancarias. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, Humberto, ¿no? Y con mucho gusto. Cuando se requiera, estamos para servirle porque esa es una vocación y eso es lo que quiero, ayudar a todos los usuarios que tengan problemas con crédito hipotecario, estamos para servirle. Muchísimas gracias, gracias, muy gentil. A ustedes televidentes, nos vemos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.